Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a este espacio en esta tarde en la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Quiero mandarle un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Usted pueda recibirlo hasta donde usted esté, de donde usted sea. Quiero darle gracias primeramente a Dios porque nos permite nuevamente ingresar a la emisora radial, tener la internet, tener la palabra, la Biblia, para que seamos edificados a través de ella. Tener también la oportunidad de estar todavía en esta familia de Mensaje de Amor para Salvación, dándole primeramente gracias a nuestro Padre Celestial y también dándole gracias a nuestros hermanos como el hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, el hermano Mario José Mendieta, el hermano Aldo Copado, a todos los hermanos que administran la página web. Gracias a Dios primeramente porque nos da la oportunidad de tener hermanos que nos ayudan, que nos edifican y que podemos comunicarnos los unos a los otros. Hermanos, vamos a prepararnos, tenga usted su Biblia allí para que la leamos, para que la estudiemos y para que a través de ella examinemos nuestra vida cómo va como cristianos, como cristianas, y que así podamos pensar, meditar, analizar acerca de este sermón que estamos estudiando, que es el sermón de las bienaventuranzas. Recuerde que el programa se llama de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta tarde este tema que estamos estudiando los días lunes y miércoles a esta hora de la tarde. Bendiciones, saludos a nuestros hermanos y hermanas que están ingresando. Gracias por tomarse el tiempo de ingresar a esta emisora radial. Gracias por podemos edificarnos. Gracias por compartir estos audios a nuestros hermanos o compañeros o amigos que ustedes tengan, que tengamos. Gracias por todo este trabajo que hacemos, que hacen ustedes. Vamos a orar y vamos a comenzar nuevamente con este estudio que veníamos hablando desde el día lunes, hablando de la bienaventuranza, del ser misericordioso. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite tener vida espiritual, tener la fuerza, el poder, nos permite tener los frutos del Espíritu Santo, la fe, la sabiduría, su palabra, nos permite orar, nos permite cantar, nos permite la Biblia para edificarnos, para predicar. Gracias porque es una bendición tan grande la cual nos ha revelado usted, que quiere que todos los seres humanos comprendamos su voluntad, que la entendamos y la apliquemos para la salvación de nuestras almas. Gracias porque nos motiva, porque nos anima, porque nos alienta, porque siempre nos está dando fuerza en el Espíritu para seguir perseverando, luchando ante el mal, ante el enemigo, las concupiscencias, los deseos, ante el setarismo, ante la falsa enseñanza. Gracias porque nos permite seguir como cristianos, nos permite seguir perseverando. Gracias por su Hijo Cristo, porque es nuestro Redentor, nuestro Salvador, es nuestro intercesor, también es nuestro juez, es nuestro abogado, es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, es el que nos ayuda a perseverar. Gracias por el Espíritu Santo, porque es el que aclama a Padre, es el Consolador, Él es intercesor también, Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gracias por la deidad. Gracias porque nos enseña en su palabra la forma de cómo comprender estas tres divinidades o personalidades que hablan acerca de Dios, hablan acerca de lo que conocemos en su palabra. Queremos pedirle que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga aumentando la fe para que perseveremos. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias porque tenemos una familia, un hogar, que tenemos una casa, porque tenemos trabajos, porque tenemos la oportunidad de aún hacer muchas cosas para su gloria y para su honra.
Queremos pedirle que nos dirija, que nos guíe, que nos esté ayudando para que la palabra que estamos leyendo o que vamos a estudiar en este momento sea de mucha edificación, de mucha fortaleza, que sea para que meditemos, que sea para que nos examinemos los unos a los otros y para que quitemos lo malo que no le agrada, para que quitemos lo que no ayuda a hacer bendición a otras personas, para que quite lo que no hace que seamos la luz o la sal de la tierra. Bendíganos, dirígenos, santifíquenos, perfecciónenos y moldénos. Y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, vamos antes a seguir estudiando este tema. Quiero invitarle que vaya a Mateo capítulo 5. Quiero invitarle para que sigamos leyendo un poco más acerca de este versículo 8 que estamos estudiando, donde dice, bienaventurados, el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos hablado varias cosas acerca de la misericordia, que es bien importante. Estamos hablando de que esto es una virtud, no humanamente, no cuando nacemos físicamente, sino cuando se tiene el nacimiento, que es espiritual, hablando del bautismo, hablando de la obediencia al plan de salvación. Estamos hablando de que no podemos decir que es en la parte física, porque hay unos que tienen un carácter fuerte, hay otros que no tienen un carácter tan fuerte, es más que todo pasivo, entonces no podemos decir que el que tiene es pasivo, que no se enoja tan fácil, entonces es misericordioso, pero el que se enoja o tiene un carácter fuerte, entonces ese no es misericordioso. No es lo que nos dice la Biblia, no es el significado de lo que es misericordia. También hablamos acerca de que cuando hablamos de esa palabra o esa virtud de misericordia, tampoco podemos pensar que la misericordia es como cuando uno, como cristiano, entonces aquella persona piensa que puede hacer con uno lo que él quiera, piensa de que puede pedirle todos los días dinero y que entonces uno tiene que prestárselo y que después no le tiene que pagar, o que de pronto le hace una injusticia a uno y uno no puede de pronto decirle algo, reclamarle algo, según la Biblia, pues, que no puede también decirle a esa persona que está haciendo mal con uno. La injusticia, de pronto cuando una persona le tira, por ejemplo, la basura en el patio de uno o en el lugar de la casa de uno, entonces la persona piensa, bueno, él es cristiano, entonces no le puede dar rabia. O que de pronto pensarán, bueno, entonces esta persona que podemos hacerle lo que quiera, porque va a ser una persona que no va a contener rabia, que no va a darle mal genio. Y ese es un concepto erróneo de las personas, porque la misma palabra dice de que la misericordia habla acerca de este tipo de misericordia que hablamos allí en Lucas capítulo 10, cuando hablamos de el samaritano o el buen samaritano, y ahí se refleja como la misericordia de una compasión, pero no solamente una compasión sentida, sino también de mostrar esa compasión. Él lo hizo. Igualmente Dios sintió compasión por todos los hombres que estábamos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, que teníamos solamente el destino del infierno, pero Él tuvo compasión y además de eso mandó a Cristo para que nos librara de la muerte segunda, para que nos librara del infierno. Entonces, eso es misericordia. Estamos hablando de que el arrepentimiento lleva hacia la misericordia. O sea, cuando hablamos del arrepentimiento es que la persona entonces se arrepiente y es donde Dios tiene misericordia por él. Ahí está esta cualidad tan importante, o este principio que la Biblia nos habla del arrepentimiento, para que Dios tenga misericordia por esta persona. Luego hay otra afirmación parecida en la parábola de los deudores, en Mateo 18. Hemos leído seguro esa parábola, donde nos habla de que un siervo tenía a alguien, un consiervo que le debía algunos talentos. Vamos a mirar esta historia. Un siervo cruel le debía a su señor y éste le pidió que le pagara. El siervo no tenía el dinero porque le pidió al señor que le perdonara la deuda. El señor tuvo misericordia de él y se la perdonó.
Pero este siervo se salió y fue a pedirle a un consiervo suyo que le debía una pequeña cantidad que se le pagara inmediatamente. Este consiervo le rogó: ten misericordia o ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero no quiso escuchar y lo hizo encarcelar hasta que le pagara hasta lo último, el último centavo. Pero otros consiervos, al ver esto, informaron al Señor, y al oír lo ocurrido llamó a este siervo cruel y despiadado y le dijo: muy bien, en vista de lo que has hecho, retiro lo dicho. Y lo hizo encarcelar hasta que pagara todo lo que le debía. Nuestro Señor concluye la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Allá hay también ese tema de la misericordia, donde se habla de estas dos personas. Seguro que usted ya leyó allí esta parábola. Si no la ha leído, pues la puede leer allí en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 23 en adelante. Ahí habla acerca, por ejemplo, dice que el primero, en el versículo 28, dice que le debía 100 denarios. Bueno, vamos a mirar desde el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Allí está esta parte donde dice que no le perdonó. Entonces dice en el versículo 32: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y en el versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Entonces allí está cerca este ejemplo también que nos habla de la misericordia, de esa misericordia que tuvo. Eso es como una parábola, una representación de lo que uno como persona pues a veces hace. A veces uno lo que quiere es que le paguen lo que le deben a uno, el dinero. Y pues Jesucristo tomó esta historia de dos personas, de uno que debía, dice, hay 10,000 talentos, y que llegó su señor y le pidió, y él no tenía cómo pagarle. Esto es una suma muy grande. Y el otro le debía 100 denarios. Pero llegó este, dice que le ahogaba, lo cogía hasta el cuello, dice ahí que lo ahogaba, diciéndole que le pagara todo lo que le debía, y como dice que no le perdonó, lo mandó a la cárcel. Entonces ahí se están utilizando dos cosas de una manera en la cual está enseñando Jesucristo del perdón o de la misericordia también. Ante esto volvemos a oír que dicen: bien, ¿acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios me perdona solo cuando yo perdono a otros, y en tanto en cuanto así lo hago? Este es un pensamiento de las personas. Me sorprende de verdad que alguien pueda llegar jamás a tal interpretación, y esto por dos razones principales. Primera, si fuéramos a ser juzgados así, sin duda que ninguno de nosotros sería perdonado, y nadie llegaría jamás al cielo. Si hay que interpretar ese pasaje en el sentido ideal, legal estricto, el perdón es imposible. Sorprende que haya personas que piensen así, sin darse cuenta de que al hacerlo se condenan a sí mismos. El pensar de que porque acá este hombre perdonó, o que Jesucristo dice que hay que perdonar para ser perdonado, entonces la gente puede pensar y decir, o lo dice también, de que él ha perdonado a alguien una ofensa y que por eso Dios le perdona y que por eso va a ir al cielo. Si eso sería así, nadie seríamos llevados al cielo, porque es que el corazón, la carne, la maldad, Satanás, muchas cosas allí hay rodeadas ante eso, que el hombre dice que perdona, aunque
También se ha escuchado la frase donde dice de que perdona pero no olvida. Y eso no es perdón, o al menos es lo que la gente piensa que es perdón, pero eso no es perdón. La segunda razón es todavía más notable. Si hay que interpretar así esta bienaventuranza y los pasajes paralelos, entonces debemos suprimir toda la doctrina de la gracia y borrarla del Nuevo Testamento. Nunca más podemos volver a decir que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe y no por nosotros mismos. Nunca más debemos volver a leer estos pasajes maravillosos que nos dicen que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, o siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todos deben desaparecer, carecen de significado. Es más, son falsos. La Escritura, como ven, debe interpretarse con la Escritura. Nunca debemos interpretar ningún pasaje de la Escritura de modo que contradiga otro. Debemos tratar de que haya armonía entre una doctrina y otra. Donde dijéramos de que es que solamente sería así, de que Dios me va a perdonar porque yo perdono a aquella persona, a mi amigo, a mi prójimo, o a mi vecino, hasta a mi hermano familiar. Entonces, ¿qué pasaría con esos textos? Tendríamos que sacarlos de allí. Estos textos dicen, por ejemplo, en Romanos 3:23, que estamos destituidos de la gloria de Dios. O Romanos, por ejemplo, 3, allá en el versículo 1, versículo 9, dice que no hay justo ni aun uno. Y pues sigue diciendo la misma palabra que la paga del pecado es muerte, y otros pecados dicen que el pecado es la transgresión de la ley, según 1 de Juan 3:4, y otros textos que seguro usted conoce y conocemos que hablan acerca del pecado. Entonces, no hay que interpretarlo de esa manera, porque desaparecerían estos textos, o estos textos no tendrían allí como fuerza o poder, y sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, dice ahí, instruir en justicia, dice, a fin de que todo hombre y mujer, yo pongo la palabra mujer porque dice a fin de que todo hombre, pero también hay que poner mujer, porque no solamente es hombre, sino hombre y mujer. Dice allí, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es lo que nos dice la palabra. No podemos sacar esos textos. Nuestros amigos, amigas o personas de alguna secta o católicos, hay que enseñarles de que esto no es así, porque si fuera así, entonces no había necesidad que Cristo viniese al mundo, no había necesidad de que Él fuera a la cruz, y pues estaríamos en muerte, estaríamos en condenación, porque nuestra propia justicia, nuestros propios actos, nunca pueden ser justos, nunca pueden llevarnos allí a hacer lo bueno, a hacer lo que nos dice la Biblia que es el bueno para agradar al Señor. Si aplicamos este principio al punto de que estamos tratando, la explicación es perfectamente sencilla. Nuestro Señor dice en realidad que solo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. Recordemos el plan de salvación. Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo, y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, porque de tal manera, recuerda ese texto Juan 3:16, a su misericordia y gracia, Efesios, recuerde allá, por gracia somos salvos. Y nada más. Más aún, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que solo recibo perdón en esta forma, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofendan. Solamente de esa manera. Y pues también recordamos la oración que hizo Cristo, donde dice que perdonemos para que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Digámoslo de otro modo, he procurado hacer ver cómo cada una de estas bienaventuranzas se sigue de la anterior. Este principio nunca fue más importante que en este caso. Esta bienaventuranza se sigue de las anteriores, por tanto lo formulo así. Soy pobre en espíritu, me doy cuenta de que en mí no hay justicia, me doy cuenta de que ante Dios y su justicia para nada valgo, nada puedo hacer. No solo esto, lloro por el pecado que hay en mí. He llegado a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón está corrompido. Sé qué significa exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y deseo verme libre de toda la vileza que hay en mí. No solo esto, soy manso, lo cual significa que ahora que he llegado a tener una idea exacta de lo que soy, nadie puede herirme, nadie puede
ofenderme, nadie puede ni siquiera decir algo verdaderamente odioso. Y por ello he tenido hambre y sed de justicia. La he deseado. He visto que no la puedo producir yo y que nadie puede hacerlo. He visto mi situación desesperada delante de Dios. He tenido hambre y sed de justicia que me hará justo delante de Dios, que me reconciliará con Él y que me dará una vida y naturaleza nueva. Y lo he visto en Cristo. He sido saciado y lo he recibido como un don gratuito, que es la gracia. Hablando todo esto cuando se obedece el plan de salvación, ¿cierto? Porque todo esto es por esa obediencia. ¿Acaso no se sigue inevitablemente que si he visto y experimentado todo esto, mi actitud respecto a los demás debe haber cambiado por completo? Claro que sí. Si todo es cierto de mí, ya no veo a los hombres como los veía antes. Ahora los veo con ojos de cristiano o cristiana. Los veo como incautos, como víctimas y esclavos del pecado y de Satanás y de los caminos del mundo. He llegado a verlos no simplemente como hombres que me desagradan, sino como hombres que hay que compadecer, que nos tenemos que compadecer de ellos, ser misericordiosos. Los he llegado a ver como seres a quienes gobierna el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, como seres que están todavía donde yo estaba antes y donde todavía estaría si no fuera por la gracia de Dios, por la obediencia al plan de salvación. Por esto les compadezco. No solo veo lo que son y cómo actúan, los veo también como esclavos del infierno y de Satanás, y toda mi actitud respecto a ellos va cambiando, o ha cambiado, y debido a ello, desde luego puedo y debo ser misericordioso con ellos. Distingo entre pecado y pecador. Considero a todos los que están en estado de pecado como dignos de compasión, que es bien importante. Eso es lo que hacemos como cristianos. Pero volvamos una vez más al ejemplo supremo. Contemplémosle en la cruz, al que nunca pecó, al que nunca hizo daño a nadie, al que vino a predicar la verdad, al que vino a buscar y a salvar al perdido. Ahí está, clavado en la cruz, sufriendo agonías de muerte, y con todo, ¿qué dice y cómo considera a los responsables de lo que está sufriendo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Eso lo dijo Cristo en la cruz. Dijo esto, allí, en esa cruz, derramando su sangre, agonizando, sufriendo. No son ellos, sino Satanás. Ellos son las víctimas. El pecado los domina. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron utilizados por Satanás. Ustedes y yo hemos de llegar a ser así. Veamos a Esteban cómo llegó a serlo, mientras lo lapidaban o lo apedreaban. ¿Qué dice? Ora al Padre Celestial y exclama, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Allá usted podemos leer eso allá en Hechos, el capítulo 6, capítulo 7. No saben lo que hacen, Señor. Dice Esteban, ¿están locos? Están locos debido al pecado. No me ven como a siervo tuyo, no te conocen a ti, mi Señor y Maestro. Los ciega el Dios de este mundo. No les tomes en cuenta este pecado, no son responsables. Tiene compasión de ellos y se muestra misericordioso. Así digo, ha de sentir y actuar el cristiano. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. Así ha de ser nuestra actitud hacia la gente. Cada día debemos perseverar y madurar en esto, porque ha de ser difícil lograr lo que estos personajes dijeron. Por ejemplo, Cristo, o lo que dijo también Esteban, o el apóstol Pablo, o estas personas en este siglo. Pero debemos cada día perseverar, luchar y madurar para lograr decir esto, para llegar a decir esas palabras, aun cuando nos hagan lo malo, para que esté allí el Espíritu Santo gobernando y no la carne. Me pregunto si creemos que esta es la actitud cristiana incluso cuando la gente nos trata con desprecio y nos difama. Como veremos luego en el Sermón del Monte, incluso en casos así debemos ser misericordiosos. ¿Han pasado por alguna experiencia así? ¿No han sentido compasión por personas que muestran en la cara la amargura e ira que sienten? Ha de tenérseles compasión.
Consideremos las cosas por las que se enfadan, tan distintos de Cristo, tan distintos de Dios, que se le perdona todo. Deberíamos sentir una gran compasión por ellos. Deberíamos pedir a Dios por ellos y suplicarle que tenga misericordia de ellos. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo? Que oráramos por nuestros enemigos, que perdonáramos a nuestros enemigos, amáramos a nuestros enemigos. Jesucristo lo dice allá en Mateo capítulo 6. Dice que los perdonemos, que los amemos, que ya no es ojo por ojo ni diente por diente. Entonces allí está esa parte. ¿Cómo actúa usted? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúo yo? ¿Cómo actuamos todos como cristianos cuando alguien viene con mucha ira, con mucho mal genio, con muchas dificultades, problemas, utilizado por Satanás a querernos hacer frente, a decirnos una palabra mala, a lanzarnos algo, a hacernos una injusticia? ¿Cómo actuamos allí? Porque entonces allí es donde está esa parte. Si actuamos igual a ellos, entonces se está gobernando la carne. Pero si actuamos diferente, o según la Biblia, o según Cristo, pues ya estamos allí madurando, estamos allí perseverando, y sobre todo podemos llegar a ser lo que Esteban, Cristo y otros discípulos de Cristo, otros hombres allí y mujeres hicieron en ese tiempo. Por ejemplo, que hombres y mujeres siguieran adelante aun cuando los metían en el estadio allá de Roma para que fueran comidos por leones o eran puestos por antorchas, y que no se volvieran atrás, sino que dijeran de que Cristo, de que Dios era su Señor y que por Él morían. Entonces es algo bastante importante poder llegar hasta ese punto allí y poder llegar hasta esa gran meta de, como dice allí el apóstol Juan, Apocalipsis 2:10, seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida, Cristo. Eso es bien importante lo que nos dice acá. Consideremos las cosas por las que se enfadan. Digo que todo esto se sigue necesariamente si hemos experimentado de verdad qué significa ser perdonado. Si sé que todo, sé lo que debo, se lo debo a la misericordia. Si sé que soy cristiano solo por la gracia gratuita de Dios, no debería haber orgullo en mí. No debería haber espíritu de venganza, no deberíamos insistir en nuestros derechos. Antes bien, al ver a otros, si encuentro algo indigno o que es manifestación de pecado, debería sentir gran compasión por ellos. A veces hay algo que acá en Colombia se utiliza como lo que es mío, o cada persona, cuando se habla de la justicia, siempre piensa en el mismo. Cuando se habla de que esa persona se encuentra algún dinero, o cuando esa persona ve que va a ser accidentado, piensa en salvarse él mismo, piensa en utilizar ese dinero para él, piensa en él mismo. Entonces es donde se habla del yo, cuando se habla de esa parte del ego. Acá en Colombia, seguro que ustedes lo han escuchado, lo han visto, cuando se habla de la parte del gnosis. Acá en Colombia, en Medellín, han puesto muchos lugares que hablan de la gnosis, hablan del conocimiento de ellos mismos, del conocimiento del hombre, de la filosofía, y siempre hablan acerca de que el hombre tiene todas las capacidades y que el hombre debe interesarse mucho en él, porque es un hombre muy importante, porque es un hombre muy poderoso en su parte de las capacidades humanas, y por eso siempre piensan en ellos mismos, en el hombre, pero no se está hablando de estas cosas como del espíritu, sino del ser, o sea, de la persona, de lo físico, de la parte intelectual, pero no la parte espiritual. Antes bien, al ver a otro, entonces, si encuentro algo indigno, deberíamos sentir gran compasión por ellos. Todo esto se sigue en forma inelutable y automática. Esto dice nuestro Señor en este pasaje. Si tenemos misericordia, la tenemos de este modo. Ya la tiene, pero la tendrá también cada vez que peque, porque cuando caiga en la cuenta de lo que has hecho, volverá a decirle a Dios, ten misericordia de mí, oh Dios. Hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Estamos hablando acá del arrepentimiento.
Pero recuerden esto, si cuando pecan se dan cuenta de ello y acuden a Dios arrepentidos y allá de rodillas se dan cuenta de que no perdonan ustedes a alguien, no tendrán confianza en la oración. Se despreciarán, como lo dice David, y en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si uno no perdona a su hermano, no se puede pedir. Si uno no perdona a su hermano, se puede pedir perdón a Dios, pero no se puede tener confianza en la propia oración, y la oración no será escuchada. Hablando de que allí falta la reconciliación. Esto es lo que dice esta bienaventuranza. Esto es lo que dice nuestro Señor en la parábola del siervo injusto. Si ese siervo cruel e injusto no perdonaba a su consiervo, quería decir que no había nunca entendido el perdón ni la relación con su Señor. Por ello no fue perdonado, porque una condición para el perdón es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa, entre otras cosas, que me doy cuenta de que delante de Dios no tengo ningún derecho y que solo su gracia y misericordia me perdonan cuando hago su santa voluntad. Recordemos siempre eso. Me gusta recordarlo porque se habla de la obediencia, se habla de lo que la Biblia nos dice del plan de salvación. Y se sigue como la noche al día que aquel que se da verdadera cuenta de su posición delante de Dios y de su relación con Él debe por necesidad ser misericordioso con los demás. Me gusta también decirles porque para decirle a nuestros amigos y personas de que no solamente por hacer cosas buenas o justas entonces es que tenemos la salvación, sino que es la obediencia al plan de salvación. También lo repito, es por eso. Es algo solemne, grave y en cierto modo terrible decir que uno no puede recibir perdón a no ser que perdone. Porque la operación de la gracia de Dios es tal que cuando se realiza en nuestro corazón con perdón nos hace misericordiosos. Manifestamos pues si hemos recibido o no perdón con el perdonar o no. Si soy perdonado, perdonaré. Nadie tiene naturalmente espíritu misericordioso. Si no se tiene, pues naturalmente se tiene por una sola razón. Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de lo que merecemos y decimos, sé que he recibido perdón, por tanto voy a perdonar. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Por haber recibido ya misericordia son misericordiosos, o somos misericordiosos. Al vivir en el mundo caemos en pecado o podemos caer en pecado. En cuanto a esto sucede, necesitamos misericordia y la conseguimos. Y recuerden el fin. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18, Pablo menciona a Onesíforo, al que recuerda por haber tenido compasión de él y porque lo había visitado cuando se hallaba prisionero en Roma. Luego añade, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Sí, entonces la necesitaremos. La necesitaremos al final. En el día del juicio, cuando nos presentemos todos delante del tribunal de Cristo para darle cuenta de nuestros actos. No cabe duda que habrá cosas malas y pecaminosas, por las que necesitaremos misericordia en aquel día. Y gracias a Dios, si la gracia de Cristo está en nosotros, si el Espíritu del Señor está en nosotros, y somos misericordiosos, entonces conseguiremos misericordia en aquel día. Lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios sí me hace misericordioso. Por ello todo se explica así. Si no soy misericordioso, hay una sola explicación. Nunca he tenido la gracia y la misericordia de Dios. Estoy apartado de Cristo y digo todavía en mis pecados no he recibido perdón. Como cuando uno como cristiano pues no es misericordioso o no está practicando la voluntad de Cristo. Y es como cuando baja uno las aguas del bautismo pero sigue haciendo lo que hacía antes. Este texto, vamos a mirar 2 de Timoteo 1, 16 y 18. Vamos a mirar ese texto. 2 de Timoteo 1, 16 al 18 dice la Biblia. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó
solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este es un hombre bienaventurado, piadoso, un hombre y siervo del Señor. Dice ahí el apóstol Pablo, le recuerda cuando estaban en Éfeso que les ayudó en las cosas que necesitaban o en todo lo que necesitaban también. Es importante recordar ese plan de salvación, es importante recordar que sí, no somos cristianos o usted no es cristiano o uno cristiana, es importante de que si queremos ser misericordiosos necesitamos tener primeramente la vida cristiana, nacer en Cristo, tener los frutos del Espíritu Santo, porque ese es uno de los frutos, esto no es algo natural. Entonces no es como cuando dicen es que hay unos hombres que son más buenos que otros, es que aquella persona es más buena, aquella persona sí entiende, aquella persona no entiende, aquella persona se enoja con una palabra que le digan, mientras que otra persona pues tiene más paciencia. Eso no es misericordia, eso es más que todo el carácter de la persona con que nace uno. Pero cuando dice la Biblia, una persona que tiene un carácter bien fuerte, bien mal geniado, siendo cristiano o cristiana, puede allí controlar ese carácter tan fuerte que antes, quien no era cristiano, se enojaba con cualquier palabra y ahora que es cristiano o cristiana, pues ya no se enoja tanto o controla. Hay una hermana que hace poco, tiene como 6 meses más o menos de ser cristiana, y esta mujer en estos días pues han pasado cosas alrededor de donde ella vive, y ella me dice, hermano, si yo no fuese hermana, si yo no fuese cristiana, créame que yo le diría de toda esa persona, créame que yo le diría vulgaridades, palabras soeces, me ha dicho ella, que hasta le tiraría la puerta en la cara, que esto y pasa. Entonces lo que yo le he dicho, bueno, gracias a Dios es hermana, gracias a Dios tienes el Espíritu Santo, gracias a Dios tienes la forma de cómo controlarte, porque pues cuando uno ya tiene Cristo uno se puede controlar, puede tener compasión, puede tener misericordia, puede tener estas virtudes en Cristo Jesús, y más cuando se alimenta la palabra, más cuando uno está consagrado, más cuando uno está orando al Señor. Es cuando tiene esta fuerza de controlarse, aun cuando le hagan una injusticia a uno muy fuerte, uno puede también aguantarse. Y aun como decía un hermano en estos días, ayer mismo, puede ver muy chiquito a la persona. Acá en Colombia utilizamos de que cuando una persona nos está haciendo una injusticia, nos está diciendo palabras malas o cometiendo algo que no nos agrada, entonces las personas utilizamos esta expresión como lo vi chiquito, y las palabras ver chiquito es que lo quiere uno matar, es que lo quiere uno hacer algo malo. Entonces dice él, hermano, lo vi chiquito, pero me aparté de allí. Lo vi chiquita esta persona porque fue muy injusto, me está haciendo esto algo malo, y yo entiendo que es Satanás que está utilizando a esta persona para que yo peque y esto y lo otro. Él dice, yo lo vi chiquito, pero yo me fui de allí. Entonces, lo bueno es eso, que aunque vea uno la gente chiquitica allí, para hacerle algún mal, recuerde que tenemos el Espíritu Santo y nos habla de que, bueno, aléjate de allí, o contrólate, o no, o quédate callado, porque también está esa parte de quedarnos callados, o de irnos de ese lugar, que es lo que Jesucristo nos dice que huyamos de allí, como también lo hizo, recuerden, José, cuando esta mujer de Potifar pues quería acostarse con ella, y dice que él se apartó de allí porque es pecado. Que cada uno se examine a sí mismo, usted y yo como cristianos. No les pregunto qué clase de vida llevan ustedes o llevo yo, solamente cada uno la conocemos, y Dios, y los que nos ven a nuestro alrededor, nuestros seres familiares, los compañeros de trabajo, los que pueden ver nuestro testimonio, ellos saben cómo actuamos, qué hablamos. No les pregunto si hacen esto o aquello, no les pregunto si tienen un cierto interés por el reino de Dios. Solo les pregunto esto, ¿son o somos misericordiosos? ¿Tienen compasión o tenemos compasión por los pecadores, e incluso cuando los ofenden o nos ofenden a nosotros? ¿Tenemos compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del demonio? Esta es la piedra de toque, es la piedra que nos está siempre ahí mostrando. ¿Qué estamos haciendo? Bienaventurados, felices, los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden, misericordia, esa es la bendición, es una bendición muy grande de la cual nos está hablando la palabra de Dios, de la cual nos está hablando Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok, si tiene alguna pregunta, algún comentario, algo por decir de esa bienaventuranza, lo puede hacer allí. También hemos colocado los otros estudios allí que hemos comenzado del versículo 1 de este capítulo 5 de Mateo, hablando de las otras bienaventuranzas de pobres en espíritu, de los bienaventurados que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia. Usted puede buscar los capítulos allí anteriores en el blog de Mensaje de Amor para Salvación y seguro que allí los puede escuchar, puede comentarlos, puede participar diciendo qué les parece, si les están entendiendo, estamos entendiendo, si les sirven para su vida, si nos sirven para nuestra vida, porque es importante también decir esto. Es importante, hermano, y quiero pedirle perdón si en lo que se ha dicho o lo que hemos dicho, de pronto he hecho que usted pierda su tiempo en escuchar este estudio. Lo que este siervo quiere y lo que Jesucristo y Dios quiere es que podamos ser alimentados. Y si de pronto no ha logrado ser alimentado, le pido perdón por eso. Y también me gustaría que lo dijera, para tenerlo en cuenta, para mirar más la palabra, para mirar más cómo podríamos ser más alimentados. También quiero invitarlo entonces para que sigamos estudiando un poco más acerca de estas bienaventuranzas y que pongan allí sus comentarios acerca de lo que piensan de este tema de las bienaventuranzas, que nos sirven y que igualmente podemos predicarlas a otras personas. Podemos predicar estas bienaventuranzas a otras personas, podemos invitar a otros hermanos o amigos para que escuchen los audios, compartirlos. Comenten acerca de eso. Bienaventurados los de limpio corazón, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a mirar eso para seguir adelante con estas bienaventuranzas. Llegamos ahora a una de las declaraciones mayores de toda la Biblia. Quien comprenda, aunque no sea más que algo del significado de las palabras, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se puede acercar a estudiarla solo con un sentimiento de temor y de indignidad absoluta. Claro que esta afirmación ha atraído la atención del pueblo de Dios desde que fue pronunciada por primera vez, y se han escrito muchos volúmenes como resultado del esfuerzo por explicarla. Es evidente, pues, que nadie puede pretender estudiarla en forma exhaustiva en un solo capítulo. Es más, nadie jamás podrá explicar el significado completo de este versículo. A pesar de todo lo que se ha escrito y predicado, sigue escapándosenos de las manos. Lo mejor quizás sea tratar de entender algo del significado y énfasis básico de este versículo, para que lo practiquemos, porque allí lo que necesitamos es conocerlo para practicar. Es importante también en este caso estudiarlo en su marco natural, en relación con las otras bienaventuranzas. Como hemos visto, nuestro Señor no hizo estas afirmaciones al azar. Hay en ellas una continuidad evidente de pensamiento, y a nosotros nos corresponde descubrirla. Claro que debemos tener sumo cuidado en esto. Es interesante tratar de descubrir el orden y continuidad existentes en la Biblia, pero es muy fácil también imponerle al texto sagrado nuestras propias ideas en cuanto a orden y continuidad, que es bien importante tener en cuenta eso y poner cuidado. El análisis de los libros de la Biblia pueden ser en verdad muy útil, pero se corre siempre el peligro de deformar su mensaje si imponemos nuestras ideas a la escritura. Al intentar pues descubrir ese orden debemos andar con cuidado, bien importante. Me parece que una manera posible de entender esta continuidad es la siguiente. Lo primero a lo que hay que contestar es ¿por qué se hace esta afirmación aquí? Quizá uno podría pensar que hubiera quedado mejor al principio, porque el pueblo de Dios siempre ha considerado la visión de Dios como el sumum bonum, es el fin último de todo esfuerzo. Ver a Dios es el propósito cabal de toda religión, y con todo ahí lo tenemos, ni al principio ni al fin, ni siquiera el medio exacto. Esto tiene que hacer preguntarnos de inmediato ¿por qué aparece ahí? Una posible respuesta para mí muy lógica es la siguiente. El versículo 6 nos da la respuesta. Este versículo
como vimos cuando lo estudiamos, está en el centro. Las 3 primeras bienaventuranzas llevan al mismo y estas otras 3 lo siguen. Si consideramos al versículo 6 como la línea divisoria, me parece que nos ayuda a comprender por qué esta afirmación concreta aparece donde está. Las 3 bienaventuranzas trataron de nuestra necesidad, de la conciencia de nuestra necesidad, pobres en espíritu, llorando a causa de nuestra condición pecadora, mansos como consecuencia de entender de verdad la naturaleza del yo y su gran egocentrismo, esa cosa terrible que ha echado a perder toda la vida. Las 3 subrayan la importancia vital de una conciencia profunda de la necesidad. Luego viene la gran afirmación referente a la satisfacción de la necesidad, referente a lo que Dios ha provisto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habiendo caído en la cuenta de la necesidad, tenemos hambre y sed. Y luego Dios llega con su respuesta maravillosa de que seremos saciados. A partir de entonces pensamos a contemplar el resultado de esa satisfacción, el resultado de ser saciados. Nos volvemos misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Después de esto viene el resultado, padecer persecución por la justicia. Me parece que así es como hay que enfocar el pasaje. Conduce a la afirmación central referente al tener hambre y sed y luego describe los resultados que se siguen. En las 3 primeras vamos cuesta arriba, por así decirlo, alcanzamos la cumbre en la 4ª y luego descendemos por el otro lado. Pero hay una relación todavía más íntima que esa. Me parece que las 3 bienaventuranzas que siguen a la afirmación central del versículo 6 corresponden a las 3 primeras que llevan a ella. Los misericordiosos son los que se dan cuenta de que son pobres en espíritu, se dan cuenta de que nada tienen en sí, como hemos visto. Ese es el factor esencial para llegar a ser misericordioso. Solo cuando uno ha llegado a verse así, verá a los otros en la perspectiva adecuada. Por esto vemos que el que se da cuenta de que es pobre en espíritu y depende por completo de Dios es misericordioso con los demás. De ahí se sigue que esta segunda afirmación que estudiamos ahora, a ser bienaventurados los de limpio corazón, también corresponde a la segunda afirmación del primer grupo, que era bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloraban? Vimos que lloraban por el estado de su corazón, lloraban por su condición pecadora, lloraban no solo por hacer cosas malas, sino todavía más por desear hacerlas. Se daban cuenta de la perversión básica en su carácter y personalidad. Esto los hacía llorar. Bien, pues ahora encontramos algo que corresponde a eso, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Básicamente, como se lo voy a explicar, son los que lloran por la impureza de su corazón. Pues la única manera de tener el corazón limpio es caer en la cuenta de que se tiene el corazón impuro y llorar por ello hasta el punto de que uno hace lo único que puede conducir a la purificación y a la limpieza. ¿Qué es eso? Nacer de nuevo. Y exactamente igual, cuando pasemos a estudiar a los pacificadores, hallaremos que los pacificadores son los que son mansos. Si uno no es manso, no puede ser pacificador. No quiero demorarme más en este asunto del orden, aunque me parece que es una manera posible de descubrir la estructura que soporta el orden preciso que nuestro Señor adoptó. Tomamos los 3 pasos en orden de necesidad. Luego llegamos a la satisfacción. Luego contemplamos los resultados que se siguen y vemos que corresponden precisamente a las 3 cosas que conducen a dicha satisfacción. Esto significa que en esta afirmación sorprendente y maravillosa de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué figura en este lugar preciso? Se enfatiza la pureza de corazón y no la promesa. Si la examinamos desde el punto de vista, creo que nos permitirá ver por qué nuestro Señor adoptó ese orden concreto. Estamos pues frente a una de las afirmaciones más estupendas y también más solemnes y penetrantes de toda la Biblia. Constituye la esencia misma de la posición y enseñanza cristianas. Bienaventurados los de limpio corazón. En esto consiste el cristianismo. Este es su mensaje. Quizá la manera mejor de estudiarla sea también tomar cada uno de los términos y examinarlos uno por uno. Entonces vamos a comenzar a mirar esos términos, pero entonces quiero
comencémoslos a ver para la próxima clase. Entonces vamos a quedar por acá. Como les decía ahorita, si tienen algún comentario, algo de lo que se ha dicho, pueden colocarlo allí o colócalo en el Facebook, en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. Pueden buscarme allí, ponerle, escribirme acerca del mensaje, del tema, qué les parece, y así podemos seguir estudiando, seguir aprendiendo. Si he dicho una palabra que no es muy comprendida, me lo pueden decir también. Preguntar allí, hermano, ¿usted por qué dijo esta palabra? ¿O a qué se refiere esto? Me pueden preguntar también. Recuerden que estamos para comunicarnos. Recuerden que como cristianos nos podemos ayudar los unos a los otros. Yo sé lo que siempre he dicho, como hermanos podemos ayudarnos. Entonces, allí estoy para que me contacten en el Facebook y me escriban o me digan alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes quieran decir allí. Vamos a terminar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por tomarse el tiempo de ingresar allí para que estudiemos la palabra de Dios, para que seamos alimentados. Vamos a seguir adelante, Dios mediante. El próximo lunes, si Dios nos lo permite, estudiando este tema del Sermón del Monte, en este programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Recuerden también que para el día de mañana tendremos el estudio de evangelismo personal de 2 a 3 de la tarde, hora colombiana. Vamos a estudiar allí evangelismo personal. Este estudio también que es bien interesante y que nos compete como cristianos y también como las hermanas que son cristianas para el tema del evangelismo, desde los niños hasta los ancianos. Recuerde que es un tema bien importante y vital entenderlo y sobre todo practicarlo para que podamos llevar muchas personas a que sean salvas o para darles el conocimiento acerca del evangelio, del plan de salvación. Entonces quiero darle las gracias, quiero dejar por acá, voy a orar, voy a terminar en esta tarde, darle las gracias a todos mis hermanos, a mis hermanas, pedirles que oren mucho por este siervo, por el ministerio que Dios me ha permitido tener acá en Colombia, que me utilice de la mejor manera, también que oren mucho por mi familia, Mejía Avendaño. Oren mucho por mi hermana Paula Andrea Mejía Avendaño. Ella llama Paula Andrea Mejía Avendaño, y por la familia, para que ella, que fue bautizada y que está retirada, pueda volver a los pies del Señor. Ella estos días ha dicho que quiere volver, está estudiando la Biblia, está reuniéndose nuevamente. Entonces, por favor, pido que oren mucho por ella. Ella se llama Paula Andrea Mejía Avendaño. Por mi padre también, Jesús Salvador Mejía Vázquez, también ha sido bautizado, pero está retirado. Entonces pido por ellos para que oren mucho por estas personas, Jesús Salvador Mejía Vázquez y Paula Andrea Mejía Avendaño, para que ellos puedan regresar nuevamente al redil, allí a la casa donde Dios nos ha permitido estar e ingresar en el nuevo nacimiento. También para que Dios permite que pueda tener el recurso y poder mandar a arreglar mi computadora para poder transmitir por Facebook Live, y allí puedan ustedes mirarme también, conocerme si de pronto no me conocen, y pueden allí comunicarnos mejor y preguntar de pronto un poco más las cosas. Bendiciones, feliz tarde. Vamos a orar en este momento. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por permitirnos la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que la administran. Gracias por todos nuestros hermanos que nos permite predicar allí, ser edificados con su palabra, hacer los temas, todo lo que nos permite hacer durante la semana. Bendiga mucho esta página web, bendiga mucho a nuestros hermanos, que pueda llegar a muchas personas, a muchos países, que podamos hacerlo de una mejor manera para que muchas personas seamos edificadas con su palabra, alimentadas. Dios, pedimos perdón si lo que estamos haciendo no es un buen trabajo, si de pronto estamos alimentando mal, si de pronto estamos dando los estudios mal, para que nos perdone, pero también para que nos ayude a hacerlo mejor, para que nos ayude a que podamos cada día aprender a hacerlo mejor, a madurar en cuanto a esta parte de la predicación, del evangelismo y de todo lo que usted nos permite hacer. Bendiga nuestros talentos, fortalezcalos, Dios. Bendiga también nuestras virtudes, lo que usted nos permite tener, lo que nos permite aprender. Ayúdenos para también fortalecer nuestros frutos del Espíritu Santo, para perseverar, para luchar, para que sigamos adelante animados los unos a los otros, perseverando, siempre yendo hacia adelante, mirando hacia el cielo, mirando hacia
donde está la corona, que es en el cielo. Bendiga a mis hermanos en el mundo entero. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por la emisora radial. Y gracias porque nos permite orar los unos por los otros. Rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero. Le rogamos por nuestros hermanos que tienen problemas, dificultades o tenemos problemas y dificultades, que necesitamos un recurso, necesitan recursos, que han perdido un ser querido, que han perdido su trabajo, que han perdido su esposo, su esposa, que han perdido o que tienen alguna enfermedad terminal o que necesitan también algún órgano para su cuerpo, para dar un trasplante a su cuerpo, que necesita también salir de la cárcel por una injusticia, o que está secuestrado, o que donde está llegando con el evangelio lo están sacando a piedra o a bala, o no le están dejando hacer el trabajo. Rogamos por todo eso. Rogamos también y damos gracias también por los hermanos y hermanas que en este día han conseguido un nuevo trabajo, o se han casado, o han tenido un bebé, o han hecho algo nuevo, una bendición, porque usted siempre nos bendice. Pero también Dios, queremos rogarle que nos ayude para seguir perseverando. Bendíganos, diríjanos, santifíquenos y moldéenos. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya muchas gracias. Amén. Que hermanos, bendiciones, feliz tarde. Y recuerden que mañana los esperamos de 2 a 3 de la tarde en Evangelismo Personal con este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Bendiciones, feliz tarde.